Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta Circuito Electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches y buenos días les diré, porque estamos volviendo a los tiempos en los que hacíamos circuito electoral en radio. En 2 semanas más vamos a estar nuevamente en la televisión, pero vamos a estar como siempre en el internet para vernos en vivo y en directo. Gonzalo Quiroga nos está acompañando. Gracias, Gonzalo, por estar aquí en la radio. Muchísimas gracias a ti, gracias por la invitación y siempre, como siempre, con toda la apertura de poderte colaborar y poder conversar contigo y con la gente para poder hablar no solamente de los elementos que son necesarios para Sucre, sino también de una etapa diferente y además de algunos temas que creo que van a ser de vital importancia para la población. ¿Qué pasó con Gonzalo Quiroga? Con el PDC, ¿se escucha? Con el PDC y la personería, con ADN y la personería. Algo. No, es muy sencillo, la cosa es muy sencilla, es decir, hubo un tema específico en el cual cuando se hizo la presentación el día 29, a las 10 de la noche fueron notificados recién con relación a que había un problema en la presentación de un documento que fue presentado 24 horas después. Tenía que haber sido presentado el 10 de diciembre como máximo, se presentó el día 11 de diciembre, obviamente había que tener su problema y no había nada más que decir, es decir, fue un error administrativo que había que asumirlo y ese error administrativo era vital tener en cuenta para adelante. Posteriormente a eso ya las cosas cambiaron para volver a estar otra vez sentado frente a vos. Pero pudo haberse conocido la información antes, porque me decían que inclusive tenían el PIN para ingresar al sistema digital los candidatos. Y se cortó. Yo personalmente estuve en mi oficina en un momento determinado cuando el internet se puso tremendamente muy lento y nosotros nos dimos cuenta ahí en ese instante cuando volvieron a poner el PIN, te estoy hablando a 9:30 de la noche, que ya estaban deshabilitados el PIN. Sin embargo, hasta unos 15 minutos antes estaba funcionando sin inconvenientes, sin problemas, habían podido meter muchos de los datos, con el problema y el óbice que estaba muy lento. Cuando se presentó esa condición y ese inconveniente fue cuando se fue a la corte a las 10:15 de la noche y en ese momento le informan a los grupos que a las 8:30 de la noche había llegado una resolución de Sala Plena de La Paz, ni siquiera departamental, sino de la nacional, donde se expresaba que había un problema administrativo, entonces no se podía proceder y las siglas estaban absolutamente inhabilitadas para poderlo presentar. O sea, no estaban con toda su documentación al día y había que asumir esa condición. Entonces, en ese momento fue cuando ya conversamos, yo dije claramente, si no hay otra forma de solución, la única forma de poderlo resolver es enfrentando la realidad. Y la realidad era esa, no había otra condición que podíamos manejar. Yo quiero, y lo sigo diciendo, y lo voy a seguir diciendo, he admirado y realmente reconocido la eficiencia del Tribunal Departamental en el ejercicio de la ley y en el ejercicio de la legislación electoral. Fueron muy exactos, muy concretos, muy bien definidos, muy eficaces. Y eso me da mucha tranquilidad a mí, porque significa que cualquier otro elemento que pueda suceder de aquí para adelante, ellos van a actuar dentro del marco de la ley como corresponde. Y lo he expresado y he expresado claramente que me ha admirado la forma como se ha trabajado, muy respetuosa, tremendamente respetuosa con nosotros, conmigo mismo, y eso tengo que destacarlo siempre y lo voy a seguir destacando públicamente. Me estoy imaginando que si no tenían ese inconveniente del sistema, ¿a qué hora? 8:30 de la noche, o antes de las 8:30 de la noche terminaban de subir todos los datos de los candidatos, podían no ir a la corte y podían nunca haberse enterado ese día que estaban inhabilitados. Bueno, obviamente nos íbamos a enterar tarde o temprano, porque recuerda que las listas tenían que presentarse en digital y también tenía que presentarse en formato impreso. Las dos. Entonces, obviamente que hubiéramos llegado con lo digital y lo impreso y nos hubiéramos encontrado potencialmente a las 11 de la noche con que había ese problema. Pero aunque hubiera sido de esa manera, era muy corto el tiempo para poderlo subsanar o no había forma de subsanarlo. Hay que reconocerlo, hay que ser muy hidalgo en reconocer que hubo una equivocación en la presentación de los documentos y la ley es la ley.
Los plazos son perentorios y son exactos y son bien definidos. Si tú lo presentaste cuando tenías que presentar, ya después de eso no tienes más que decir. Tienes que asumir simplemente la consecuencia, y esa consecuencia significa que no podíamos participar en ese momento. Pero ese es un problema con ADN, el problema del PDC. El problema del PDC no ha habido. La verdad es que no existe un problema con PDC. Se tomó la decisión estratégicamente de manejarse con la gente de ADN. Pero el de otro esquema que se manejó es un poco y seguramente tu pregunta va por el problema de este diferencial de opiniones que está habiendo con el PDC producto de los problemas en La Paz. Ahí en ese caso hay dos elementos que son externos a cualquier otro elemento que nosotros pudiéramos trabajar. El primero de ellos es el tema de Tomás Ayargui y el caso de Jorge Quiroga, que en su momento determinado asumieron o quisieron asumir el control del PDC sin un congreso ordinario, sin un congreso del partido que permitiese hacer esto, y obviamente esos elementos llevaron a una serie de contradicciones internas. Sin embargo, los dueños de la sigla, por decirlo de esa manera, los representantes legales de la sigla, ellos sabían perfectamente que para evitarse todos estos problemas de impugnaciones posteriores o eventualmente de entrar en estos conflictos que se estaban generando, entonces era mejor estratégicamente manejarse por este otro lado. Y eso fue lo que sucedió. Pero PDC tiene toda su documentación, hasta donde yo sé, tiene toda su documentación al día, está completamente listo. Había inclusive un reemplazo de los delegados que no se había hecho en Sucre y que ese mismo día 29 en la tarde lo hicieron. Entonces hubo una presentación de una serie de documentos a las 5 de la tarde que hasta que Sala Plena se reuniese nos iba a producir mayores retrasos. Entonces fue esa la estrategia que se siguió para ese día, para la presentación a través de ADN y no a través del PDC. Pero este bloque de grupos políticos que respaldan a su candidatura, ¿se mantienen? PDC, ADN y otras agrupaciones también. Absolutamente, y más bien se han integrado más gente, que eso es un poco lo que me ha llamado la atención. Una vez que se terminó todo el problema del día 29, yo me quedé tranquilo, estaba sin ningún problema, deseando disfrutar de un buen año nuevo en compañía de mi hijo aquí, porque mi esposa y mi hija estaban en Santa Cruz. Yo me había venido específicamente por ese tema, y ahí nos encontramos con una sorpresa muy grata. El día 31 fueron a mi casa a conversar conmigo. La gente de País, la gente de MNR otra vez, la gente de PDC, la gente de ADN, la gente de Poder Vecinal y la gente de otras agrupaciones ciudadanas y agrupaciones vecinales que, perdóname, pero se me escapan, son tantos que se me escapan los nombres. Y en ese momento la pregunta fue si yo estaría dispuesto a volver a asumir esto. Y yo puse simplemente 3 condiciones, nada más que 3. La primera de ellas, que no hubiera en ninguna de las listas gente que estuviera actuando como dirigente de los partidos políticos. Es decir, era un acto, yo estaba solicitando un acto de renunciamiento de parte de los partidos y de parte de las agrupaciones ciudadanas y de los frentes que estaban participando. El segundo elemento, que yo necesitaba tener la tranquilidad y la seguridad que esto no estuviese cerrado, sino que estuviera abierto a cualquier otra agrupación ciudadana o partido político que quiera participar en las mismas condiciones con todos. Y eso me lo han aceptado, y de hecho estamos en conversaciones con muchas otras fuerzas políticas y con muchas otras agrupaciones que estamos viendo la posibilidad de que se unan. Y eso es importante, porque esto no es un frente opositor. Nosotros no estamos opuestos a nadie, no estamos opuestos ni siquiera a la ciudad. Lo que estamos buscando es el cumplimiento de una promesa que yo hice al principio a la población de buscar la unidad para Sucre. Y eso es lo que estamos haciendo. Y el tercer elemento que también está, si quieres, lo dividimos en 2 áreas. La primera es que hubiera una absoluta independencia de parte del Ejecutivo para la elección de los mejores hombres y mujeres para el manejo del gobierno municipal, y ahí se une un tercer elemento, o un segundo elemento en este caso, que es que gracias a Dios la nueva ley te permite que todos los candidatos o todas las personas que participen en el gobierno municipal pueden suscribir un acuerdo en el cual se establezcan las reglas del juego y la forma de comportamiento, y eso queda inscrito dentro del tribunal. Entonces yo he pedido que dentro de esa inscripción se establezca una línea que diga que ante cualquier concepto de corrupción o ante cualquier sospecha de corrupción o malos actos, el Ejecutivo tiene la potestad de poderlos destituir de manera pública e inmediata. Y lo han aceptado. Es decir, Gonzalo Quiroga tiene la potestad de definir su plancha.
Tengo la potestad de poder definir, no estoy hablando de la plancha, estoy hablando del gobierno, del ejecutivo del las gobierno secretarías. municipal. Sí, lo que pasa es que aquí es un tema interesante. En el tema de la plancha, tú sabes que hay que manejar varias cosas y en ese tema tenemos 3 elementos que son vitales. El primero de ellos es que este gobierno municipal tiene que ver con el tema de la Carta Orgánica. Este es el momento para implantar la Carta Orgánica. El segundo problema que tenemos y que vamos a tener que enfrentar es un poco la reducción del presupuesto, el problema presupuestario, porque la reducción del precio del barril de petróleo va a afectar a las municipalidades. Y el tercero es el tema de la eficiencia y eficacia de la gestión municipal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos gente ejecutiva que tenga la mejor capacidad técnica para poder avanzar. Y dentro del legislativo municipal, tenemos que tener gente que represente a los distintos sectores. Y yo he tenido la suerte, y gracias a Dios, y lo vuelvo a decir, y agradezco tremendamente la confianza de la doctora Teresa de Cusicanqui, Teresa Rivero de Cusicanqui, quien es una persona especialista en el tema de tribunal constitucional. Entonces, la primera opción, que no estaba yendo ella, sino que estaba yendo otra persona, una dirigente vecinal, que es la señora Selena, ella aceptó retirar su candidatura para que Teresa de Cusicanqui fuera en ese sentido. Y eso fue una solicitud expresa mía. Y entonces te está mostrando que hay toda la apertura para poder ajustar, para poder mejorar y para poder llevar hombres y mujeres que sean capaces primero de ser reconocidos por Sucre, por sus distintas actividades, por su profesión, y que sean capaces de enfrentar estos 3 retos que te acabo de decir: la Carta Orgánica, el tema presupuestario y obviamente el tema de una gestión eficiente y eficaz para que no suceda lo que está sucediendo en el día de hoy, con el informe de ejecución. Antes de ver el tema de cuál sería el equipo ideal que le acompañaría, doña Teresa Rivero de Cusicanqui debe tener una experiencia con la última elección presidencial. Ella fue nominada para ser candidata a senador, no aceptó. Exacto. Pudo haber sido senadora, en este momento podía estar preparándose para asumir su cargo. Quizás podría haber sido senadora, uno nunca sabe, siempre uno tiene que ser muy humilde y muy honesto en decir que tú tienes la intención, pero de ahí a que las cosas sucedan no depende de ti, depende de la gente. Tú dependes de la gente ahora, es la gente que te va a elegir, y ahí en ese momento hay que definir las cosas. Yo creo que en el caso de la doctora Cusicanqui ella fue muy clara y muy precisa. Ella no quería ir como senadora, no era un tema que realmente quisiera hacer. Al igual que yo, pensamos que es necesario primero devolverle a la ciudad lo que ella nos ha dado a nosotros y también construir de una forma diferente lo que significa progreso, cosa que no ha habido en este tiempo. Alguna vez tú y yo lo conversamos, inclusive en tu mismo programa en televisión. No hay tema de progreso, no existe construcción de futuro en esta ciudad. Entonces, entre ellos, coincidimos ampliamente en ello. Por eso insisto y públicamente lo digo, o sea, yo estoy realmente agradecidísimo que la doctora Cusicanqui me esté acompañando en algo, porque sabe y se ha dado cuenta, junto conmigo, de todos los desafíos que tenemos que enfrentar en un proceso que realmente va a ser bastante complejo en la ejecución y en el avanzar en el tiempo. Y para volver al tema municipal, es difícil a veces dar nombres y decir tal y tal estarían, pero debería ser lógico que cada candidato a alcalde o a gobernador diga: voy a trabajar por lo menos en la primera etapa, no sabemos qué pasará después, con estas personas. Ellos van a ser mis secretarios, mi entorno, mi secretario general, mi coordinador. ¿Tiene algo así? No, nosotros hemos tomado la decisión de no empezar a trabajar ni seleccionar a nadie dentro del Ejecutivo, porque yo voy a llamar, una vez que se haya terminado y si Dios quiere y la población lo desea, sea electo alcalde, junto con la plancha de los legisladores municipales, yo recién voy a llamar a los mejores hombres y mujeres de esta ciudad para que participen en el Ejecutivo. No voy a trabajar con caras conocidas de la política, no voy a trabajar con gente que esté cuestionada, no lo voy a hacer, y lo digo público y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario en todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos ahora es eficiencia y eficacia. No necesitamos caras bonitas ni caras políticas. Necesitamos gente que trabaje por el municipio, gente que haga gestión, gente que obtenga resultados. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, no puedo tener a alguien que, en otras palabras, y lo voy a decir de una manera muy burda, quizás puede sonar peyorativo, pero no puedo llevar a un profesional que sea agrónomo a un puesto donde solamente se requiere un financiero. Hay que saber elegir a la gente y hay que saber llevar a esa gente. Entonces, tenemos una ventaja también. La nueva ley de organización municipal está permitiendo que el Ejecutivo pueda definir sus
secretarías, ahora se llaman secretarías, antes eran oficialías mayores, tantas como sean necesarias en la medida que el presupuesto te lo permita y en la medida de la condición de poder cumplir con el plan electoral o el plan de gobierno que te has planteado. Entonces eso significa muchas otras cosas. Por ejemplo, o sea, nosotros pensamos que debemos darle un rol mucho más preponderante a la mujer. En esta ciudad se la ha atomizado absolutamente. Entonces yo me estoy adelantando a algo que va a ser una premisa para ti y para el resto de la gente, estoy propugnando la posibilidad de la conformación de la Secretaría del Desarrollo de la Mujer, específico, porque creo que es importante que las mujeres tomen un papel preponderante en Sucre y que avancen de una manera diferente a lo que hasta este momento les han permitido hacer. Solamente han servido para hacer desayunos escolares o para hacer la comidita de alguien o eventualmente para hacer alguna cosilla que se presenta en una feria, pero no se ha hecho microempresa con las mujeres, y eso es importante y eso es parte de nuestro plan de gobierno que queremos empezar a desarrollar. Necesitamos gente especializada, realmente especializada en seguridad ciudadana. Esta ciudad, tus hijos, mis hijos salen a la calle y no tienen posibilidad de poder estar tranquilos. Yo no me siento tranquilo cuando mis hijos van a la casa de un amigo, porque no sé si eventualmente van a salir a comprar a la tienda del frente y van a terminar teniendo un problema o los van a secuestrar o eventualmente les van a producir más daño psicológico y físico que lo que quisiéramos. Entonces, hay necesidad de empezar a crear secretarías especializadas en función del desarrollo integral económico y social de una ciudad que se ha estancado durante 10 años y que necesitamos empezar a avanzar de una vez por todas y darle una identidad nueva y un proceso diferente hacia adelante. Gonzalo Quiroga, entonces, ¿el negocio del país cuál es? ¿Qué gana país? Lo que gana país es llevar una nueva política y mostrar a la población que está mostrando y haciendo una política diferente, igual que el resto de los partidos políticos, igual que el resto de los movimientos. Esta no es una candidatura de amigos, no es una candidatura de ideologías, esta es una candidatura para el pueblo de Sucre, para los 277,000 ciudadanos que están en esta ciudad y que requieren soluciones. Ellos aceptaron esa condición, que fue lo que yo planteé, y bienvenido sea. Así como ellos, otros pueden estar acogiéndose y pueden adherirse a lo que nosotros queremos hacer. Pero esta candidatura es totalmente diferente. Y sin querer ser despectivo, los buscapegas, los que pintan, los que gritan, los que levantan las banderas, ¿de dónde van a sacar si no van a tener espacio? Bueno, yo le puedo decir abiertamente que este es un tema diferente, así que quien quiera adherirse a esta candidatura tendrá que adherirse sabiendo que si tiene las condiciones para poder estar dentro del Ejecutivo, se lo va a seleccionar, pero siempre y cuando sean los mejores hombres y mujeres. ¿Cuál es el beneficio para quienes hagan la campaña? Las obras, el desarrollo, el progreso, las cosas nuevas, el saber que pueden estar en una ciudad limpia, segura, con salud, con educación, con desarrollo económico, con empleo y con la potencialidad de ser la mejor ciudad de este país. No la ciudad maravillosa, la mejor ciudad de este país. Ese es el secreto. Entonces el beneficio no es un beneficio de una manera puntual de un cierto tiempo. ¿Qué está pasando el día de hoy? Fíjate qué interesante es. Ha comenzado la campaña y están votando gente del municipio, pero a raudales. Aquellos que en un momento determinado no comparten con la ideología del actual gobierno municipal. ¿Cuál es el problema entonces? ¿De qué estamos hablando? Esa es la gente que trabaja bajo el criterio de dar pegas, de dar puestos de trabajo. No está siendo ejecutivo, no está haciendo gestión municipal. Nosotros debemos llevar la gente adecuada a los puestos adecuados y la mejor gente de esta ciudad para que pueda realizar cosas. La gente que entra por política, ¿se debe ir por política? ¿Usted sacará a ellos para poner a los mejores hombres y Yo mujeres? lo voy a hacer si fuera necesario y si tengo que hacerlo, lo tengo que hacer. Por ejemplo, existe un concepto de supernumerarios extraordinario dentro del municipio. Es decir, se habla, por ejemplo, de un presupuesto de 8.77% simplemente en gasto corriente, que es gasto de sueldos y salarios, pero eso no es la realidad. La realidad es que solamente en supernumerarios ese presupuesto supera el 22%. Así que a eso agrégale el 8.7%, cifras redondas, es un 30% que estás teniendo en gasto corriente. Y esas son cifras que se puede sacar del SIGMA, ¿no es cierto? Una entidad nacional a la cual todos los ciudadanos tenemos acceso y que podemos obtener información. Y te vas a dar cuenta que en el fondo, lo único que ha servido al municipio es para engordar la grasa que no sirve. Y que lo único que ha sido asentar a la gente en puestos, generando una altísima corrupción y una altísima poca eficiencia y eficacia en la gestión municipal. Este tema de los supernumerarios, mi impresión, son los que se dan cabeza con cabeza, los que sobran, los que no son necesarios.
Pero, ¿qué van a hacer con esos espacios? ¿Los van a reubicar en algo que sea necesario? No, yo te digo muy bien francamente, y es una realidad. El peor ejercicio de la esclavitud laboral que existe en Bolivia se llaman consultores en línea. Y no solamente es en el municipio de Sucre, es en todas las entidades gubernamentales que existen dentro de lo que es Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Si tú tienes un lugar donde eficientemente puede trabajar una persona, ya, que tiene la correspondencia, la característica profesional para hacerlo, ¿por qué tienes que tener 3 personas, de las cuales 2 no tienen nada que ver con ese tipo de especialidad en ese puesto de trabajo? ¿Qué estás haciendo con ello? Ineficiencia. Entonces tenemos que quitar esa ineficiencia. Debemos ser capaces de hacerlo de una manera diferente. Tenemos que mostrar que el ejercicio de autoridad primero y de eficacia y eficiencia en esos factores presupuestarios y financieros son los que tienen que primar para beneficio de 270.000 personas. Gonzalo Quiroga nos acompaña, es candidato a la alcaldía por País, el mismo partido que lo llevó como candidato a Jaime Bazún. Yo voy a insistir y voy a seguir diciendo, esto se llama Frente Amplio, no es solamente País, es MNR, es PDC, es Poder Vecinal, es ADN, ¿no es cierto? Es todos los grupos que en un momento determinado inicialmente han planteado, y lo único que estamos haciendo desde el punto de vista legal es que País está poniendo su sigla ante el Tribunal Departamental, pero es un frente amplio de personas, partidos y agrupaciones que buscan un cambio completo dentro del concepto del gobierno municipal. Nos comentaba un 8.7%, un 22% y entonces 30%. Tal vez el oyente ya me ha emborrachado. Es decir, ¿qué significa eso? ¿Cómo se puede traducir más sencillo? Muy sencillo, significa que lo que se está gastando dentro del municipio en sueldos y salarios equivale a 89.420.131 bolivianos. Son 89 millones de bolivianos los que se han gastado del presupuesto del gobierno municipal en sueldos y salarios. Ahora, comparemos eso con relación a una eficacia y una eficiencia que tendría que hacer. Se supone, porque tampoco es una cifra real, muchas de ellas están infladas, que 471 millones de bolivianos se han invertido en inversiones de proyectos. Entonces, si vamos a jugar bien y vamos a decir que ese 8,77 más ese 46.29%, que es lo que ha gastado o invertido, ¿verdad?, el gobierno municipal, representa entonces una ejecución presupuestaria del 55.06%. Es decir, el gobierno municipal recibió este año 1.019 millones de bolivianos y solamente ha gastado o ha ejecutado, vamos a llamarlo así, el 55.06%. Se habla de una cifra que para mí fue realmente sorprendente. Se habla de una línea de 44.94% que se llama inversión en actividades. Actividades. Claro. Casi similar a proyectos. No, es que eso es lo que la población tiene que saber. Y esto es lo que está llamando equivocación y engaño. Dentro de lo que significa el fenómeno presupuestario o el manejo de las cuentas presupuestarias fiscales, no hay, y reitero, no hay una sola línea de consignación del presupuesto que se llame inversión en actividades. No lo hay. Lo que está sucediendo es que este gobierno municipal actual, la de Moisés Torres Chivé, la que va con los grupos que apoyan a Barrón, las que tiene sus problemas con otra gente, tales como su secretario de coordinación, y los que están tratando de hacer en algún momento determinado algún tipo de ejercicio dentro del gobierno municipal por parte del partido de gobierno, están soslayando un problema de malversaciones a través de una sola línea que se llama inversión en actividades. Si yo voy a pagar el alquiler de un teatro, eso no es inversión, es gasto. Si yo voy a pagar el que venga un artista para crear cultura o generar una actividad de cultura, eso no es inversión, es gasto. Si yo voy a pagar el almuerzo para poder celebrar la inauguración de un tinglado en una escuela, eso no es actividad, es gasto. Ese es el problema que estamos viendo y ese es el problema con el cual nos están llegando a tratar de engañar diciendo que este gobierno municipal ha sido lo más eficiente del mundo y no lo ha sido. Entonces es importante por parte de los miembros del actual Consejo Municipal revisar claramente estas cifras,
Porque si las aceptan así, a ciegas y de primera fuente, estamos teniendo problemas. Ese es el problema de Sucre, que hemos perdido el norte, hemos perdido la estructura clara y la claridad en los hechos y la transparencia en los hechos para tratar de demostrar con cifras que no tienen sentido y con cuentas o nombres de cuentas que no existen, supuestos gastos o supuestas inversiones. Entonces la pregunta es, ¿dónde has visto tus inversiones en esta ciudad? ¿Dónde hay obras de gran magnitud? ¿Por qué el Distrito 2, el 32% de la población que vive en el Distrito 2 tiene todos los servicios básicos completos, pero el resto, ¿cierto?, casi un 68%, lo tiene a medias? No hay agua potable, no hay alcantarillado, no hay drenaje, no existe condiciones de vida. ¿Por qué el Distrito 7, que se supone que debería estar integrado a la ciudad, quienes nos alimentan con las verduras, no tiene capacidad ni tiene la posibilidad de tener un puesto específico para poder vender sus productos en cualquiera de los mercados de la ciudad? No tenemos proyecciones ni planificación. No existe eso, y eso es lo que molesta. Porque al final nos muestran cifras que parecen que son excelentes y es cuestión de rascarlas un poco y toda la estantería termina por caer. A ver, ¿40 y tantos por ciento inversión? 46.29% nada más. Inversión. Supuestamente en proyectos. ¿Otro 40 y tantos por ciento actividades? Supuestamente son actividades que la llaman inversión en actividades. Y eso no existe, no está eso. Acá seguramente debe estar involucrado todo lo que son los supernumerarios, debe haber gastos de operación, deben estar los gastos de alquileres, deben estar los gastos de, no sé, o sea, seguramente de compras de cosas, vagonetas, temas de ese estilo. No existe esa línea dentro de las cuentas del Estado, no la existe. Tú puedes bajarte las cuentas del Estado de Internet. Y yo los invito a ti y a la población en general que revisen si hay una sola consignación que diga inversiones en actividades. Estoy pensando, usted dice el Consejo Municipal debe analizar bien eso. Tiene que analizarlo muy bien, porque si el Consejo Municipal acepta esto sin las explicaciones respectivas, en el fondo va a estar aprobando algo que no es lo real y obviamente tú sabes que eso tiene consecuencias de orden legal. Y País tiene 4 concejales, pero los 4 son políticos. Yo diría que no puedo hablar por País porque no es mi función y tampoco estoy en ese proceso, pero a mí me gustaría que esos 4 políticos que se encuentran dentro del Consejo Municipal tengan la deferencia de quitarse un poco las necesidades individuales y personales y que revisen un poco estas cifras, ¿no? Porque no es una cifra correcta. Yo no sé, yo te digo, como economista lo veo, me pregunté inmediatamente y dije, bueno, ¿qué es lo que es esto? Y aparece una cifra que no corresponde ni tampoco tiene sentido. Entonces creo que es importante que deberíamos empezar a clarificar las cosas. Sería muy bueno que el arquitecto Torres Chivé, actual alcalde municipal, al momento de la entrega del mando, tenga una salida extraordinariamente transparente y con todas las cuentas y todas las cosas muy bien arregladas, que creo que eso es lo que debería hacer. ¿Esos 4 concejales de País van a apoyarlo a usted en la campaña? No sé si lo van a hacer o no, eso ya depende de orden individual. Yo lo que necesito no es el apoyo de 4 concejales, yo lo que necesito es el apoyo de 270,000 personas que piensan igual que yo. Y eso es lo que me preocupa, no me voy a preocupar de 4 concejales. Voy a buscar el apoyo y el voto de la población, porque por ellos voy a trabajar, no voy a trabajar por 4 concejales. Y eso quiero dejarlo muy en claro. No estoy trabajando por un grupo político, estoy trabajando por una población que requiere y merece tener, primero, recuperar su identidad, recuperar su sitial histórico, recuperar condiciones de vida, recuperar alternativas y recuperar soluciones para que, por ejemplo, como lo dijo, ¿no es cierto?, el economista Bonifaz, y salió en un artículo extraordinario que nos mostró en Correo del Sur el día domingo, esta sigue siendo una población, una ciudad expulsora. Los chicos vienen aquí y estudian ¿para qué? Para no tener trabajo. Pero ¿hasta cuándo, hombre? No da lo mismo eso, no da lo mismo que se queden aquí, que inviertan acá, que hagan lo que hacemos nosotros, lo que haces tú con tu radio, con tu televisión, con tus cosas, inviertas en esta ciudad, que hagan lo que yo hago de tener mi empresa, doy trabajo, invierto en esta ciudad, tengo mi casa, tengo mis cosas, tengo mis inversiones aquí. Entonces, ¿por qué razón vamos a seguir votando gente?
Es decir, necesitamos no darle el apoyo a 4 concejales o a un grupo de personas, de amigos, sino que necesitamos trabajar por toda una población que ya está cansada después de 10 años de discusiones, peleas, odios y compromisos que no se haya cumplido absolutamente nada. Entonces yo creo que esa es la diferencia. Por eso te digo, o sea, yo creo y sigo insistiendo que esta candidatura es diferente, porque somos diferentes. Y eso es lo que estamos buscando. No son los únicos que van a estar en campaña. Obviamente. Hay otros candidatos también. ¿Cómo los ve esos candidatos? Entre masistas, no masistas. Hay una especie de discurso, debemos unirnos para ganar al MAS. ¿Están en eso también ustedes? Yo no busco la unión para ganarle al MAS. Yo busco la unión para lograr un mejor beneficio para la ciudad. Es más, yo estoy hablando claramente que yo voy a seguir tendiendo puentes de entendimiento con todos. No solamente con un grupo o con otro. Con todos. Es más, si nosotros tenemos la confianza de la población, si tenemos gobernabilidad dentro del municipio y somos elegidos, tenga por cuenta, y le puedo asegurar, y por favor, me recuerda después con esta grabación que usted está haciendo, que nosotros vamos a estar al día siguiente o a los 2 días siguientes con el grupo de proyectos específicos entrando a la gobernación para de una vez empezar a trabajar las cosas que son importantes para esta ciudad. Y si el gobernador electo no nos escucha, pierda cuidado que me voy a ir a la ciudad de La Paz a hablar con el presidente de la República para volver a establecer que esa es la responsabilidad que las autoridades tienen que tener. Las autoridades no pueden seguir gestando cosas simplemente para un grupo de personas, tienen que gestarlo para todos, por eso se llaman servidores públicos. Entonces la diferencia no está en poder generar y gestar y construir puentes quebrados o rotos. Seamos capaces de tender puentes independientes de las cosas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo postergados? ¿Hasta cuándo vamos a tener una ejecución del 50%? ¿Hasta cuándo no vamos a poder conseguir que Sucre sea reconocido por todo el Estado? Sino que somos reconocidos históricamente por países extranjeros, Argentina, Uruguay, Brasil e inclusive Chile. Pero no somos reconocidos dentro del país. ¿Por qué? Porque ven en una municipalidad un grupo de personas que solamente buscan sus propios intereses, con un montón de problemas de corrupción, ineficiencia e ineficacia. Y ven al frente un total desasosiego, con total desasosiego, esa condición de desbalance que existe entre un gobierno central que está administrando una gobernación y que al final de cuentas no pretende, ni quiere, ni puede dar nada porque la misma municipalidad no lo exige, no lo pide o por último no lo ha llegado a presentar. Ah, dirán, este es un candidato masista porque va a trabajar con el gobierno. Además ha hablado bien del Tribunal Electoral Departamental, que para nosotros los opositores es PROMAS. Es más, en Santa Cruz dicen, el MAS tiene 3 candidaturas. El candidato del MAS, don Jenny Ferreira, los hermanos Fernández y el propio señor Pértiz y Fernández. Son los 3 candidatos del MAS. Cuando le digan a usted tu discurso es masista, ¿qué les dirá? Yo le voy a decir, no hay ningún problema, si quieren decirlo de esa manera, por invitar a gente del MAS a participar con nosotros, pues encantado. Es más, yo te puedo decir que si el ingeniero Iván Arciénega quisiera unirse a nuestro grupo para poder trabajar en conjunto, bienvenido sea. ¿Después de la elección? ¿O por qué no antes? ¿Cedería usted su candidatura? No, que se da él, entonces va con nosotros porque estamos siendo diferentes y somos distintos de la manera de pensar. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y tú una vez me dijiste en tu canal de televisión cuando estuvimos hablando del tema francesa. La primera pregunta que me dijiste fue, ¿es usted ahora masista? No estamos hablando de ideología, Wilson. No estamos hablando de procesos políticos. Estamos hablando de beneficio de la ciudad. Hay que cambiar la forma de ver al gobierno municipal. El gobierno municipal no es un grupo ideológico o de un partido político. No es un grupo de personas que busca su propio beneficio personal. Es un gobierno para todos. Y eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar condiciones para las escuelas. No es posible hacer tinglados y que no haya baños, agua potable, ni tampoco bancos ni vidrios en las aulas. No podemos pensar en que estamos entregando un tomógrafo, como por ejemplo el Hospital San Pedro, y que está ubicado en un ambiente donde no es el adecuado y tampoco tienen personal para trabajar, porque no le pagan los ítems a los profesionales especializados. No podemos seguir pensando en que vamos a seguir parchando calles
cuando lo que necesitamos es crear condiciones de una infraestructura adecuada para que todo el sector de transporte pueda ser capaz de desarrollar sus propias actividades sin tener que hacer más gastos en combustible, en mecánica, en requerimientos de llantas, etcétera, y que el gobierno municipal no se haga frente a eso ni se haga partícipe de ello. Entonces, el concepto de gobierno municipal que nosotros estamos propugnando es muy claro. Es el gobierno municipal para todos, por todos y con todos. Y eso es lo importante. ¿Y quiénes estarán cerca de esta propuesta, de los candidatos actuales, opositores y masistas? ¿Ha escuchado algunas propuestas? La verdad es que no he escuchado propuestas porque tú sabes que todo el mundo ha estado todavía en el factor legal y de terminar de hacer todos los trámites que la misma corte, el mismo tribunal te exige. Pero creo que en este sentido, en algunas conversaciones externas que hemos tenido, hemos podido conversar, por ejemplo, con el grupo de Arriba Chuquisaca, que también hemos coincidido con algunas ideas. Pienso que es una buena alternativa para seguirlas conversando. ¿Quiénes son? El caso de Luis Ayllón. Luis Ayllón. ¿Cierto? Hemos podido conversar con ellos, hemos hablado abiertamente las cosas y creo que tenemos puntos de coincidencia muy grandes, muy fuertes y muy cercanos. Hemos hablado también con el Frente para la Victoria, ¿cierto? Que también ellos están en una propuesta bien interesante, pero sabemos también que ellos están buscando una presencia muy pequeña. Sin embargo, también están de acuerdo con lo que nosotros estamos promoviendo, de un gobierno técnico, de un gobierno que actúe rápidamente y con un gobierno que tenga soluciones. Y que tenemos un ejemplo. ¿Has visto las lluvias que hemos tenido en los últimos 2 días? La verdad, han sido bastante duras, bastante complejas. ¿Tú has visto alguna brigada de seguridad o has visto alguna brigada de emergencia salir a las calles a limpiarlas? Yo por lo menos no la he visto. Y esos son los puntos que debemos empezar a hacer. ¿Dónde están? Eso es eficacia. ¿Dónde está el uso de los recursos? Eso es eficiencia. Entonces, ¿a ti te interesa saber si yo soy de un color verde, amarillo, pato? ¿O te interesa que yo trabaje por ti? Yo creo que la ciudad piensa y quiere una persona, un grupo técnico, un equipo que trabaje por ellos. No de qué color me pongo la camiseta o de qué color me voy a pintar la cara. Porque eso no va a dar ni resultados, ni va a ser un ejercicio de un gobierno municipal activo y bien definido. ¿Cómo está la plancha? ¿Quiénes lo están acompañando hasta ahora? Porque puede haber cambios todavía. Mira, como te digo, estamos en ese proceso. Yo solamente confirmo el tema de Teresa, porque el resto de los temas todavía quiero esperar un poco lo del resultado de la lista, que va a salir publicada, si no me equivoco, por calendario electoral el día de mañana. Entonces, mañana vamos a tener claramente quiénes de los propuestos están ya listos y quienes de los propuestos, ¿no es cierto?, tienen algunas observaciones a subsanar y quienes definitivamente están fuera. Entonces, realmente nadie puede decirte efectivamente cuál es la verdadera estructura del equipo, sino hasta el día 16. Espérate, el viernes, sí, hasta el día 16, porque el día 20 ya se tiene las franjas, el 18 ya se tienen las franjas electorales, el diseño de las franjas electorales, y el día 20 ya se presentan papeletas. Entonces, como te puedes imaginar, ya no es un tema para irlo pensando, sino que es un tema para tener las mejores condiciones para la ciudad de Sucre. No es mi intención entrar todavía al programa, vamos a tener tiempito para ello. Pero ya te puedo dar los ejes, por lo menos. Y tal vez debates, pero quiero preguntarle si en su programa va a estar el tema de la capitalía o ya nos hemos resignado. No es un tema que deberíamos resignarnos, es que tampoco es un elemento, fue utilizado, yo diría que fue mal utilizado por un grupo de personas que jugaron con los sentimientos y las intenciones de las personas. Yo he estado muy metido en el tema de la capitalía, tú lo conoces y sabes muy bien, he estado al lado del comité interinstitucional, entonces ahora llámame masista, no puedes llamarme masista si estaba al lado del comité. ¿Se arrepiente? No, en absoluto, al contrario, creo que pudimos haber hecho mucho más, pero lo que no hemos hecho es haberle cumplido a la población. Eso es lo que nos ha hecho. La población nos dio todo el apoyo necesario. La gente tuvo todo el deseo para hacer cosas. Y este grupo que está actualmente en gobierno municipal fue quien jugó con esos sentimientos. Ese grupo que está dominando, ¿no es cierto?, la gobernación fue quien jugó también con los sentimientos de esta población. Entonces ya no podemos seguir esgrimiendo banderas que al final de cuentas lo único que han hecho ha sido daño, dolor y luto para una ciudad. Debemos mirar hacia adelante. Somos la capital de un estado, perfecto, pero no podemos seguir siendo solo de nombre. Tiene que ser en los hechos. Y los hechos significa que si somos capaces de tender puentes con el gobierno central o con cualquier otro gobierno que sea,
necesarios para poder traer mejores servicios o servicios públicos hacia esta ciudad, nosotros somos los llamados a poner esa infraestructura. No hemos sido capaces de crear la ciudadela judicial. ¿De qué nos vamos a quejar, bueno? Si nadie ha podido hacerlo. Entonces tenemos que crearlo. ¿Por qué? Porque eso significa que podemos tener todo el poder judicial en su totalidad aquí en esta ciudad. ¿Por qué no recuperar los ámbitos o los ambientes históricos y no hacer que solamente la asamblea viva, genere y se establezca en la ciudad de La Paz? ¿Por qué no podemos tener sesiones mixtas, paralelas o de complementarias en esta ciudad inicialmente para posteriormente traer esos servicios a esta ciudad? ¿Por qué no podemos traernos el Tribunal Nacional Electoral? ¿Por qué solo tiene que funcionar en La Paz? ¿Por qué no puede funcionar aquí, siendo que está el Poder Judicial? Pero la pregunta es, ¿dónde los vas a traer? Si no somos capaces de crear infraestructura, entonces crearemos esa infraestructura, mostraremos que podemos hacerlo, y en eso podemos entonces tener más fuerza para proponerle a la gente y al gobierno que sí, esta ciudad tiene una identidad diferente y que puede hacer las cosas de una manera diferente. Me estoy imaginando parte de lo que dice Gonzalo Quiroga, candidato, usted dice Frente Amplio, pero la gente va a votar por país, porque esa va a ser... Frente Amplio, y eso lo voy a ¿Eso va a estar en la papeleta? Va a estar en la papeleta, sí, porque está inscrito dentro de lo que es el tribunal. Ya no va a ser país y los colorcitos, va a ser Frente Amplio. No, se va a poner y hay una serie de cosas. Se está terminando de aclarar eso en el tribunal, y es uno de los elementos que hoy día justamente estábamos hablando, y se va a manejar, pero tiene que ser. Ahora, vuelvo a insistirte, el nombre de las personas es lo que vale, y eso es lo que tenemos que jugar. El presidente de la República va a apoyar a la candidatura a la gobernación de Esteban Urquizu y de Iván Arcíñiga a la alcaldía. Sí. Y seguramente les dirá, vamos a traer varias sesiones del Congreso Nacional a Sucre si ustedes ganan. O los pondrá a la derecha y a la izquierda y les dirán, si ustedes ganan, quiero que me den terrenos para que el poder electoral se venga a Sucre. Pero si ustedes ganan, si otros ganan, a la congeladora. No, no va a haber eso, porque esta vez tenemos que tener la valentía, la gallardía, el coraje y los pantalones para írselo a exigir al presidente. ¿Qué cosa ha hecho el gobierno municipal actual o el gobierno municipal anterior? ¿Ha ido a exigirle al gobierno central algo? Nómbrame alguna vez que haya ido a la ciudad de La Paz a exigir algo. Una sola vez, una, nada más. Si el mismo presidente ha reclamado que no había ni siquiera proyectos de riego, si el mismo presidente ha sacado una ley, que vino el vicepresidente a dejarla acá, para el tema de la ciudadela judicial, porque no había acuerdos, ¿dónde estuvo la bancada en su momento determinado? Algunos hicieron un excelente trabajo, otros simplemente se aplazaron. Pero la pregunta es muy sencilla, es decir, ¿por qué no puedes, si tienes el mandato de 270,000 personas, de ir y poner los proyectos ante la mesa del gobierno central para exigirle que las cosas se hagan? ¿A qué le tienes miedo? Si no tienes cola de paja, si no tienes nada que temer, si no tienes absolutamente nada que cuestionarte, ¿por qué no puedes ir a exigirle a la gobernación o al gobierno central, o a ambos juntos, que te den las cosas para una ciudad tan importante como es la capital del estado? ¿Y no tiene alguna hipótesis de por qué no hicieron eso las autoridades regionales? Simplemente porque ha habido ese desentendimiento que han estado buscando, usando los sentimientos de la ciudad, como el caso de Calancha, o usando esos elementos tan importantes como eventualmente el no poder construir porque, no, es que ellos son del MAS, o no, es que ellos son del otro partido, no, es porque ellos no están en la misma ideología nuestra. Entonces, ¿cuánto daño nos ha hecho? 10 años de atraso. Eso es lo que quiero revertir, eso es lo que quieren revertir, eso es lo que necesitamos revertir. Por eso que esta es una candidatura diferente, Wilson. Por eso que esto es un frente amplio, abierto a cuantas personas, grupos o partidos quieran participar, sabiendo que el único objetivo es la ciudad de Sucre, nada más. Hay un tema del que hablan en todo lado, los chilenos felices porque baja el precio del petróleo, los venezolanos tristes porque tienen menos recursos. Álvaro García Linera dice tienen como 2.000 millones de dólares gobernaciones y alcaldías en caja y bancos, que gasten primero eso. El alcalde Moisés Torres ha dicho vamos a disminuir nuestros ingresos por este tema del petróleo y entonces nos estamos preparando.
¿Cómo va a actuar usted, Gonzalo Quiroga, si fuera alcalde? Como economista. Porque una de las cosas que sí sé hacer muy bien son los procesos financieros y económicos y el desarrollo de gestión de proyectos destinados a las inversiones y destinados al desarrollo económico local. ¿Por qué? Porque es obvio que va a llegar menos plata, pero no solamente nos va a llegar menos plata a nosotros en Sucre, ni va a llegar menos plata porque eventualmente haya una candidatura o una presencia de alguien que no sea 100% afín al MAS. Eso va a afectar a moros y cristianos en todo el país. Lo malo es que estamos hablando que de 1.019 millones de bolivianos, solamente la mitad se ocupó. ¿Dónde quedó la otra mitad? En caja y banco. Entonces tenemos que hacer uso. El buen ejercicio municipal significa que el resultado final de cada gestión debe ser en lo posible cero. O sea, debemos gastar todo lo que nos dan. Y eso significa ser eficientes y eficaces en el manejo de nuestros recursos. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? No significa priorizar en cositas chicas, sino que tenemos que dar priorización a aquellas cosas que den impacto en la ciudad, que le den beneficio a los ciudadanos y que esas condiciones nos permitan ir gestando nuevos recursos e ir comprometiendo nuevos recursos hacia adelante, cosa que no se ha hecho. Es decir, el gobierno tiene ahorita un arma muy poderosa. Va a recibir menos recursos, sí, por el tema del petróleo, pero eso saben perfectamente y van a ser castigadas los municipios y todos los gobiernos prefecturales o gobernaciones en este caso, van a ser castigados por su ineficiencia y su ineficacia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entrar con un proyecto fuerte, definido, técnico, que use los recursos. Hay un viejo dicho en economía, y todos los economistas me van a entender, y lo voy a explicar. Tú con el 20% de algo puedes construir el 80% del resto. Es decir, sabiendo utilizar muy bien el 20% de los recursos, podemos apalancar el 80% de lo que necesitamos. Entonces, ese es el secreto. Por ejemplo, manejar temas de construcción de hospitales, llave en mano. Un hospital llave en mano no requiere muchas cosas, ni tampoco tiene un ejercicio de inversiones tan altas. Pero seamos capaces no de hacer solamente las paredes y poner puertas y vidrios, sino poner el equipamiento y generar el presupuesto hacia adelante de los profesionales que tienen que trabajar en ello. Eso sí se puede hacer. Generemos empleo para los muchachos jóvenes, pero con un presupuesto que sea adecuado y no con 300.000 bolivianos como está puesto en el presupuesto del año pasado dentro de un gobierno municipal que no ha generado un solo empleo para los profesionales jóvenes. Generemos y atraigamos inversiones a este municipio para el tema de transformación de basura, para el tema de gestiones tecnológicas, para el tema de construcción, para el tema de institutos que permitan ser más especializados en conjunto con la universidad. Generemos integración campo y ciudad para utilizar los recursos del campo y no solamente abastecer a la ciudad de Sucre, sino ser el polo de desarrollo de aumentar nuestra frontera agrícola hacia los otros departamentos. ¿Y por qué no exportar? Y no quedarnos solamente con que es el gas el único proceso que podemos utilizar o es supuestamente la exportación de oro como la segunda capacidad que tenemos acá. Gonzalo Quiroga, nos vamos a seguir encontrando, está empezando recién la campaña, me quedan 4 minutitos, ¿qué quiere decirnos? Nada, solamente decirte un millón de gracias por esta entrevista, por la apertura que siempre tenemos de poder conversar y recordarle a la población que esta vez no es que le vaya bien a uno o a dos candidatos, es que le vaya bien a la ciudad de Sucre y para eso estamos trabajando. Porque si nos va bien a todos y porque necesitamos ser diferentes en una postura política y en una postura técnica que permita que el gobierno municipal dé de una vez por todas el beneficio, el resultado, el crecimiento, el progreso y el futuro a todos los que vivimos en esta ciudad de Sucre. Lo diré bien, Gonzalo Quiroga, candidato a la alcaldía por Frente Amplio. Por favor. Todavía no sabemos los colores. Sí, claro, ¿sí? Ya se manejan 3 colores básicamente, está el rojo, está el blanco, está el amarillo. El rojo, blanco y amarillo. Sí, y si pudiera poner otros más, lo pondría, pero lamentablemente no fueron inscritos en su momento. Ah, ya está inscrito entonces. Sí, no, eso tú sabes que es... ¿Perdón? ¿Logo? Estamos manejando un logo de letras, que son letras, dice Frente Amplio, abajo hay una especie como de paloma que tiene varios colores, que representa a todos los que estamos en este frente. Y obviamente estamos manejando, ¿no es cierto?, una estructura de fondo rojo con letras blancas que va a ser un proceso distinto. Y me voy a reservar acá
porque vamos a hacer una presentación ante toda la prensa de una manera diferente, de mostrar a la población que no estamos separados, sino que estamos muy unidos, como la misma población nos exigió que fuéramos. ¿Ya tienen cronograma con actividades para estas 2 semanas? ¿Qué van a hacer? No, de hecho, bueno, estamos un poco pasando estas etapas iniciales. Tengo entendido que el día miércoles ya comenzamos con algunas actividades en los barrios. Estoy con una agenda bastante llena de reuniones con la gente vecinal, con los gremialistas, con la población de base, recibiendo información, armando todo el tema del programa, terminando de ajustarlo básicamente en los ejes que tiene, y de ahí para adelante pues el resto es simplemente trabajar y trabajar. Esto va a ser una campaña muy sencilla y muy diferente a las otras. Así, y otra cosa, ni pienses que vamos a pintar las paredes. No. No, nosotros no vamos a pintar, es una exigencia mía. No ha sido una solicitud, fue una exigencia mía. Y pared que yo tenga pintada, pared que tenga pintada o que vea con logos de otra sigla o de cualquiera, póngale la firma que voy a ir personalmente, voy a hablar con la persona y le voy a repintar su pared, porque está bueno ya de hecho, o sea, no podemos seguir destruyendo los ratos públicos. ¿Pintar lo que pintan los otros partidos? Exactamente, si es necesario lo voy a hacer, porque esa es la forma de ser diferente. Está interesante. Vamos a ver qué hace. Que vaya bien. Buenas tardes, buenas noches, Ustedes. buenos días para este circuito electoral en radio y en internet. Hasta la próxima semana. A ustedes las gracias, muy amable. Ha estado junto a nosotros Gonzalo Quiroga, candidato del Frente Amplio. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral.